Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Cuando yo me convertí al Señor, yo no conocía nada de guerra espiritual ni nada. Yo solamente sabía que yo tenía hambre de Dios. Pero el hecho de que había un llamado de parte de Dios sobre mi vida causó que hubiera una gran oposición demoníaca sobre mi vida, atacándome de una manera que otra, por aquí, por allá. Y yo no tenía ni la menor idea. Imagínese usted que usted vaya a un país donde hay una guerra y usted esté caminando en el medio de la guerra como si fuera un turista y las balas le pasan por al lado, algunas le dan, usted solamente sabe que le duele, pero usted no sabe por qué, usted no tiene ni el sentido común de tirarse al piso. Así me sucedía a mí porque nadie me había enseñado acerca de la guerra espiritual. Yo no sabía eso, pero lo que quería el diablo era que yo nunca me parara sobre este púlpito, que nunca pudiera traer las palabras, que nunca pudiera enseñar en la universidad, que me quedara haciendo, es más, lo que quería era matarme, quería destruirme, no quería que yo llegara a mi propósito. Pero no solamente hace eso conmigo, sino que lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Él no quiere que su negocio haga $1 millón. Él no quiere que usted le den contrato. Él no quiere que sus hijos sean salvos. Él no quiere que haya paz en su familia. Él no quiere que usted viva. Él quiere que usted se mate, que usted se deprima, se mete en drogas, se mete en alcohol. Y usted dice, ¿por qué tenemos tanto conflicto? Porque hay una guerra espiritual. Y usted como pueblo de Dios, usted que ha entrado a esta casa, a esta iglesia, no se puede ir de aquí en ignorancia de lo que son los planes del enemigo. Por eso nuestro apóstol ha traído esta serie acerca de la guerra espiritual. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias por la oportunidad de poder traerle la palabra y por cómo nos ha enseñado y nos ha sido ejemplo en todas las áreas, incluso en las áreas de guerra espiritual. Le puedo decir que lo he visto una y otra vez a él tener victoria en diferentes áreas, en diferentes cosas. Y sabe que es un ejemplo para usted también, que usted también puede tener la victoria en cada área. Cada uno de estos testimonios nos muestra que usted tiene y nosotros podemos tener la victoria que Cristo nos ha ganado. Entonces, ¿por qué siempre hay un conflicto? Bueno, hay un conflicto porque hay una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que entender, el apóstol nos habló que esta guerra sucede, que nosotros vamos a tener esta guerra para tener ahora la victoria, porque ya Cristo ganó la victoria. Y el enemigo está peleando por territorio, está peleando recursos y está peleando almas. Esas cosas es lo que está peleando. Pero hoy vamos a ver cómo comenzó y cuál es el origen de esta rebelión. Quiero mostrarle en las escrituras y vamos a ver bastantes escrituras en esta mañana. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. Le voy a leer que dice: Dios está hablando y está hablando acerca de Satanás. ¿De quién está hablando? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero es el nombre que decimos Lucifer, que era el nombre de Satanás antes de caer. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí estamos viendo dónde origina esta guerra espiritual. Origina antes de que ninguno de nosotros existiésemos, antes de que siquiera hubiese una raza humana. El que originó en el cielo, donde vemos que hubo alguien que era un arcángel llamado Lucifer, Lucero, y él comenzó una rebelión que dijo: yo voy a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Hizo una rebelión en los cielos, quiso tomar el lugar de Dios. Y vemos
vemos en Apocalipsis capítulo 12, vemos que Él fue hecho de una manera tan hermosa que hasta pudo arrastrar a un tercio de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 4 dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando ahí acerca de los ángeles y dice: y las arrojó sobre la tierra. Estamos viendo de que la rebelión fue tal. Imagínense cómo fue la cosa y cómo fue que aún pudo convencer a un tercio de los ángeles a que entraran en una rebelión en contra de Dios. Entonces vemos esta rebelión comenzó en los cielos, comenzó con un ser que se llamaba Lucero, pero que terminó llamándose Satanás. Y para que usted sepa, el nombre Satanás lo que quiere decir es el adversario. Usted tiene un adversario. Mire a la persona a su lado y dígale: tienes un adversario. Y dígale: y no soy yo. Dile: se llama el diablo. Tenemos todos un adversario que es el diablo. No es la persona a su lado, no es su suegra, no es su tía, no es su jefe, no es el líder de su red. No, su adversario se llama el diablo. Mire lo que dice Ezequiel 28, versículos 12 al 15. Nuevamente tenemos que ponerle este fundamento bíblico, así que estamos entrando en la palabra y no se le puede decir todo. Para eso está el Instituto Bíblico. Pase, inscríbase. Si usted quiere más profundo, pase a la universidad, que ahí sí se le puede enseñar con todo el detalle. Pero mire lo que dice Ezequiel acerca de este ser llamado Satanás. Mire lo que dice Ezequiel 28, 12 al 15. Dice: hijo de hombre, 28, no 18. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí está usando el nombre rey de Tiro para referirse a Satanás, y no le puedo dar todo el detalle, pero mira lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13. Mira lo que dice. ¿Cómo sabemos que es Satanás? Porque dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire qué clase de ser, cómo hizo Dios a este ser. Lo hizo de una manera que tenía piedras preciosas, dice que tenía flautas, que tenía tamborines, que era perfecto en su creación, porque lo que Dios hace, Dios lo hace perfecto. Y mire lo que dice, versículo 14 dice: tú, querubín grande, era un querubín. Y yo quiero que usted sepa que los querubines son ángeles que están asociados cercanamente con la presencia de Dios, que son los que están más cerca, son del nivel, rango más alto en el área espiritual. Y mira lo que dice. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, dígale a la persona a su lado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, otra traducción para esa palabra maldad es iniquidad. Diga iniquidad. Dice que fue creado perfecto, fue creado hermoso, fue creado con sonido, y fue tal que cuando ángeles lo vieron dijeron: wow, yo puedo seguir a este, sí, este va a poder tomar el lugar de Dios, y pudo arrastrar aún a los ángeles. Así que vemos que ¿qué sucedió? Cuando se vio tan hermoso, en él vino orgullo, decidió que iba a tomar el lugar de Dios y que iba a llevar una rebelión y que iba a tomar ese lugar. Dice que fue hecho perfecto en sus caminos, porque Dios lo hizo perfecto, dice, hasta que en él se encontró la iniquidad. Esa rebelión que sucedió en los cielos, esa guerra que sucedió, vino a la tierra cuando Dios puso al ser humano aquí en la tierra. Cuando Dios puso a Adán, le dio autoridad sobre la tierra.
El único ser que legalmente tiene autoridad en esta tierra somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos hechos espíritus a la imagen de Dios, pero tenemos un cuerpo físico. Entonces, de todo lo que hay creado, nosotros somos los únicos que tenemos acceso al mundo espiritual y al mundo natural a la misma vez. Usted puede traer la voluntad de Dios porque usted es un ser espiritual, pero Dios quiere que usted lo declare. Dios quiere que usted ore. Dios quiere que usted deshaga las obras del diablo. Pero entonces Adán le dio autoridad, a la humanidad le dio autoridad, y Satanás dijo: yo voy a traer esa rebelión aquí a la tierra. En los cielos no pudo, y la trajo aquí a la tierra. ¿Cómo? Hizo que aquel que tenía autoridad, incluso tenía autoridad Adán sobre Satanás. Tenía autoridad. Dios le dijo: sojuzga la tierra. Le dio autoridad sobre todo lo que había sobre la tierra. ¿Y qué sucedió cuando Satanás pudo hacer que el hombre desobedeciera a Dios, tratara de ser como Dios? Mire, esa fue la misma tentación, el mismo pecado de Satanás, que dijo: yo voy a ser Dios. Y le dijo al ser humano: tú vas a ser como Dios. Y el hombre cayó en la misma tentación. Y ahora, en vez de tener autoridad sobre Satanás, Satanás ahora tenía autoridad sobre él. Porque le quitó la autoridad que le pertenecía. Porque en el momento que usted se sale de la autoridad puesta por Dios, usted está en una rebelión y usted perdió su autoridad. Y le quitó esa autoridad que tenía el ser humano. Pero Dios ya sabía que esto iba a suceder. A Dios nada lo toma por sorpresa, porque Él todo lo sabe. Satanás dijo: si yo puedo quitarle la autoridad al ser humano, ya Él tenía poder. Él tiene poder, pero Él no tenía la autoridad para usarla hasta que el hombre se la delegó. Y así toda la humanidad entró en esa rebelión. ¿Y qué es el resultado de esa rebelión? Lo que nosotros vemos hoy día: guerra, muerte, destrucción, plagas, hambruna, abuso, todo tipo de mal que usted ve. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que le quiere culpar a Dios cuando no es culpa de Dios. Es culpa de los seres humanos que se dejan usar por el diablo. Culpa de seres humanos que están en rebelión en contra del reino de Dios. Entonces el pecado vino a la tierra. El pecado vino sobre todos nosotros. Y todo ser humano nació con ese deseo a pecar, con esa rebelión, esa rebeldía por dentro. Usted puede tener un niño chiquito y usted no le tiene que enseñar a ser rebelde. Es más, usted tiene que enderezarlo para que no se tuerza y viva en rebeldía. Es más, ¿a cuántos los tuvieron que enderezar en su casa, su mamá o su papá? Gracias a Dios que alguien ejerció autoridad para ayudar a enderezarlo, porque eso viene en todo ser humano. Pero ¿cuál fue el plan de Dios? ¿Sabe qué? Que ese pecado, esa destrucción, esa vida deja a la humanidad esclavo bajo el dominio de Satanás. Pero Dios ya tenía un plan, y ese plan lo había hecho antes de la fundación del mundo, que Él iba a enviar a su Hijo llamado Jesucristo, que iba a venir a esta tierra. Amigos, si usted quizás esté visitando y nunca ha oído quizás de Jesús, pero no sabe lo que ha hecho, yo quiero que usted escuche cuidadosamente. Jesús vino a esta tierra, Hijo de Dios, sin pecado alguno. Él vino por concepción del Espíritu Santo, así que Él no trajo esa naturaleza de pecado en Él. Él no trajo esa rebeldía. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo? Él vino para traer buenas noticias. Diga a la persona a su lado: hay buenas noticias. En la casa de Dios hay buenas noticias. Si usted se queda en su casa a ver las noticias, ahí va a haber mala noticia. El único lugar donde hay buenas noticias es en la casa de Dios. Es más, Dios hasta ha llamado personas con el trabajo de dar buenas noticias, que se llaman evangelistas, porque evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Levante su mano y dele un aplauso al Señor. Él nos ha dado a nosotros el privilegio, a todos nosotros, de llevar buena noticia en un mundo donde solamente hay malas noticias. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz, tomó nuestro lugar y tomó nuestro pecado. Él no tenía ningún pecado él mismo, pero tomó el de cada uno de nosotros y tomó nuestro lugar.
¿Cómo es que un Dios justo puede perdonar a un pecador? Bueno, la sentencia es que somos culpables todos de haber pecado. La paga de ese pecado es la muerte y el infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Puso a un inocente que pagara por nosotros. Jesús decidió, siendo totalmente inocente, tomar el pecado de cada uno de nosotros y sufrir la consecuencia, ir a la cruz. La muerte más vil, más cruel, fue rechazado, fue avergonzado, se le quitó todo lo que tenía, lo dejó todo por causa suya y por causa mía. Se hizo maldición para que usted fuera libre de maldiciones. Tomó nuestra maldición para nosotros poder ser bendecidos. Tomó nuestra pobreza para que nosotros podamos ser enriquecidos. Tomó nuestra enfermedad para que nosotros pudiésemos ser sanados. Tomó nuestro pecado para que nosotros seamos llamados justificados y podamos ser hijos de Dios. Y así Dios puso una siembra en la tierra, puso a su Hijo y nos recogió a nosotros, hijos de toda la tierra. Ahora Jesús no solamente venció el pecado para con nosotros, porque Jesús tenía dos aspectos. Uno, Él se conocía, dice la palabra, que es el príncipe de paz. El príncipe de paz en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Jesús nunca estaba peleando, no quería que nadie fuera al infierno. Pero en una cosa sí era un guerrero. Dice la palabra que es varón de guerra. ¿En qué es guerrero? Contra todo lo que el diablo había levantado. Cuando veía la enfermedad, él la quería echar fuera. Cuando había un demonio, él lo quería echar fuera. Cuando venía una tradición que traían los fariseos, que lo que hacía era llevar a las personas a la atadura, él rompía eso. Él hablaba en contra de eso y decía lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy día. Personas que hablen la verdad, que hablen lo que Dios dice, porque si no, las cosas van torcidas. Entonces Jesús muere, paga por nuestros pecados y nosotros ahora entramos en un nuevo pacto. Yo quiero que usted vea Hebreos 2:14, lo que dice: como nosotros teníamos carne y sangre, Jesús tuvo que venir y tomar carne y sangre. Y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. Diga, para destruir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El que tenía ese imperio de la muerte era el diablo. El que tenía la autoridad era el diablo. Pero el que vino y murió siendo inocente por nosotros, en esa muerte Él pudo vencer a través de la muerte a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que esa guerra que había, que comenzó en los cielos, que perdió el diablo pero la trajo aquí a la tierra, y que le estaba ganando hasta que vino Jesús. Y vino uno que nunca tuvo pecado. Hubo uno que le dijo: el diablo no tiene nada en mí. Hubo uno que tomó nuestro lugar, y cuando lo hizo, rompió el poder del diablo, rompió el poder del pecado, rompió el poder de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que estar bajo el yugo del imperio del diablo. No tenemos que estar sirviendo al pecado. No tenemos que estar en un ministerio, un imperio de muerte. Porque toda persona que no ha entrado en este pacto, cuando muere va al infierno. El infierno nunca fue preparado para el ser humano, fue hecho para el diablo y sus demonios. Pero todo el que permanece en rebelión en contra de Dios no puede entrar al cielo. ¿Y qué le toca? Cuando muere tiene que ir a este lugar llamado el infierno. Y miren lo que sucedió en Colosenses 2:15. Cuando Jesús estuvo en la cruz, miren lo que dice que hizo: despojando a los principados y a las potestades. Esos son los niveles demoníacos más grandes que el diablo tenía. Dice que los despojó. ¿Sabe cuando usted despoja a alguien? Cuando usted va a una guerra y usted ganó y le quita todo lo que tenía. Jesús dice: ¿cómo puede un hombre venir a la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes? El diablo era como un hombre fuerte. Estaba confiando en sus armas. ¿Qué armas tenía? El pecado, la mentira, la rebelión. Todo pecado que viene al ser humano tenía todas esas armas. Pero dice Jesús: hasta que viene uno más fuerte, que fue Jesús, que vino, lo venció, le quitó las armas en que estaba confiado y lo despojó.
Dice que lo despojó públicamente. Dice que Él fue y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que esa batalla ya fue ganada. La rebelión que perdió en el cielo, que la trató de hacer la tierra, ahora la ha perdido también. Porque Jesús fue y lo venció, tomando carne, sangre, siendo como un ser humano, como usted y yo. Porque Jesús no vino aquí a pelear como Dios, porque entonces no hay competencia. Jesús tuvo que venir como un ser humano. Es más, dice la Biblia, se despojó de sí mismo, de sus atributos, y Él vino como un ser humano, así como usted y como yo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros pasamos de ese imperio de muerte a uno de vida. De ser alguien que estaba en rebeldía en contra de Dios, a ser uno que está en el reino de Dios. A ser uno que ahora tiene vida eterna, que cuando muere no va al infierno, sino que tiene vida. Pero ¿sabe qué también? Quiere decir que usted ahora también tiene autoridad para deshacer las obras del diablo, porque ahora Él está bajo sus pies, no por encima de usted. Porque Jesús recobró la autoridad que había tomado el diablo. ¿Y sabe qué hizo con ella? Se la dio a la iglesia. En Juan 19:30 dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Él gritó una cosa, y antes de morir dijo: consumado es. Que quiere decir que ya está pagado, que ya está terminado, que ya toda la obra fue completada. Dios ya hizo su parte. Jesús ya murió por nosotros. Él ya terminó lo que tenía que hacer. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros tenemos que enforzar la victoria que Jesús ya ganó. Él ya la ganó. Usted no está peleando desde una derrota, usted está peleando desde una victoria. Jesús venció, tomó la autoridad, despojó a los principados y a las potestades. Y dice Juan 3:8 que para esto fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el cáncer, para deshacer las enfermedades, para deshacer la muerte, para deshacer la envidia, la rebelión, el ataque del enemigo, ese ataque que usted está pasando hoy, ese conflicto que usted está pasando. Él vino para destruir esas obra. Pero no solo eso, Él ahora nos entrega esa victoria y quiere que nosotros destruyamos esas obras. Usted tiene autoridad. Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene autoridad ahora para usted deshacer las obras del diablo. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y con eso envió a su iglesia. Quiere decir que la única entidad con una autoridad de parte del cielo para deshacer las obras del diablo, para ejercer un poder sobrenatural, se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la mentira, el sustituto del diablo? La brujería. Muchos han ido a la brujería porque piensan que ahí hay poder, porque nunca les han enseñado que Dios es un Dios de poder. Nunca les enseñaron que el diablo estaba derrotado. Es más, si alguien dice hay un brujo, usted salía corriendo. Pues si hay un brujo y usted se aparece el brujo, es que tiene que salir corriendo. Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte. Además, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo.